El dolor es una visita que nadie invita, pero todos reciben. Llega sin previo aviso, se instala sin permiso y rara vez se va sin dejar huella. Para el común de las personas, el dolor es algo que debe evitarse, suprimirse, negarse. Pero para el estoico, el dolor es algo más. Es una oportunidad, un espejo, un maestro. Desde los antiguos tiempos de la Grecia y Roma, los estoicos comprendieron que el sufrimiento no es el enemigo. El enemigo es nuestra respuesta irracional al dolor. Epicteto, quien vivió gran parte de su vida como esclavo y luego, como maestro de filosofía, lo expresó con claridad. No es lo que te sucede lo que te daña, sino tu juicio sobre ello. En otras palabras, el dolor en sí no es el verdadero problema. El verdadero problema es lo que pensamos acerca de ese dolor. Esta es la gran ruptura que ofrece el estoicismo frente a muchas otras filosofías. Mientras otros buscan eliminar el nosinton, sufrimiento, el estoico busca transformarlo. No huye de él. No lo adorna con falsas esperanzas. Lo mira a los ojos y lo acepta. Pero no se trata de masoquismo ni de resignación. Se trata de comprender que la vida, en su esencia más cruda y real, está tejida con hilos de placer y de dolor. Ambos son pasajeros. Ambos vienen y se van. Pero el dolor, por su intensidad, tiene el poder de forjarnos, de moldear nuestro carácter, de hacernos mejores. Si lo permitimos, Marco Aurelio, emperador del Imperio Romano y uno de los más célebres representantes del estoicismo, escribió en sus Meditaciones frases que revelan su íntima relación con el sufrimiento. En medio de guerras, traiciones y enfermedades, escribió: si estás afligido por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y eso lo puedes revocar en cualquier momento. Esa capacidad de revocar el juicio interno, de elegir cómo responder al dolor, es el núcleo de la libertad estoica. Y es ahí donde comienza la transformación. El dolor como despertar. Imagina el dolor como un campanazo profundo, un sonido que interrumpe el ruido de lo cotidiano. Te obliga a detenerte, a mirar dentro, a cuestionar lo que antes dabas por sentado. Así funciona el sufrimiento en la filosofía estoica, como una llamada al despertar. ¿Cuántas veces hemos vivido en la rutina, anestesiados por la comodidad, hasta que algo nos rompe? Una pérdida, una enfermedad, una traición. Es en ese momento cuando las capas superficiales caen, cuando el ego se desvanece, cuando nos encontramos cara a cara con nuestra vulnerabilidad. Y ahí, en esa grieta, aparece la posibilidad. Como decía Leonard Cohen, hay una grieta en todo. Así es como entra la luz. Los estoicos no lo dirían con poesía, pero lo vivían en práctica. Veían en cada dolor una oportunidad para ejercitar la virtud, para cultivar la paciencia, para fortalecer la voluntad. Epicteto decía que los desafíos son los que nos permiten mostrar quiénes somos realmente. ¿Quieres ser invicto? Entonces no luches contra lo que no puedes controlar. Ese es el corazón del estoicismo, la diferencia entre lo que depende de ti y lo que no. El dolor, muchas veces, no depende de ti, pero tu respuesta, sí. No niegues el dolor. Úsalo. Aquí es donde muchos se equivocan al interpretar el estoicismo. Creen que se trata de reprimir emociones, de no sentir, de endurecerse hasta volverse insensible. Nada más lejos de la verdad. El verdadero estoico siente profundo, pero no se deja arrastrar por esas emociones. El estoicismo no es una negación del dolor, es una reeducación. Una disciplina que enseña a canalizar ese dolor en dirección constructiva. No niega el llanto, pero no se ahoga en él. No evita la tristeza, pero no se deja paralizar. Séneca, uno de los filósofos más prolíficos del
Estoicismo escribió extensamente sobre el sufrimiento y la adversidad. Su vida estuvo llena de tragedias, exilios, injusticias, y sin embargo, escribió: la dificultad fortalece la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Cada lágrima puede ser un ladrillo, cada herida, un peldaño, pero solo si eliges usar el dolor, solo si dejas de verlo como enemigo y comienzas a verlo como mentor. La frágil ilusión de la invulnerabilidad. Vivimos en una época que idolatra la comodidad y teme al sufrimiento. Nos rodeamos de entretenimiento, tecnología y consumo para evitar cualquier roce con la incomodidad. Pero el dolor llega igual, y cuando lo hace, nos encuentra sin preparación. El estoicismo ofrece una alternativa: la práctica del premeditatio malorum, la meditación anticipada de los males. Imaginar los peores escenarios no es pesimismo, es entrenamiento mental. Así como el cuerpo se fortalece con peso, la mente se fortalece al enfrentarse a la posibilidad del dolor. Marco Aurelio practicaba este ejercicio cada mañana. Imaginaba que ese día lo insultarían, lo traicionarían, le mentirían. Y al hacerlo, desactivaba el poder de la sorpresa. De esta forma, cuando el dolor llegaba, ya no lo paralizaba. El dolor nos une, el dolor también tiene otra función. Nos conecta. Cuando has sufrido profundamente, es más probable que reconozcas el sufrimiento en otros, que escuches sin juzgar, que abraces sin condiciones. El dolor bien procesado no nos endurece, nos vuelve más humanos. Los estoicos no eran fríos, eran profundamente empáticos. Sabían que la vida golpea a todos y que detrás de cada rostro hay una historia de lucha. Por eso cultivaban la compasión silenciosa, la firmeza amable, la presencia consciente. Historias de dolor. Estoico, pensemos en Epicteto, que fue golpeado y maltratado por su amo. Con una pierna rota y sin esperanza de libertad, encontró su refugio en la filosofía. No podía cambiar su cuerpo encadenado, pero sí su mente. Desde ese espacio interior construyó su libertad. O en Séneca, condenado injustamente al exilio, separado de su hogar, de sus amigos, de su vida política, en lugar de caer en la desesperación, convirtió su retiro forzado en una etapa de escritura, reflexión y profundidad. Y Marco Aurelio, rodeado de muerte y deslealtad en el palacio imperial, escribió a solas, cada noche, sin saber si vería el amanecer. No buscaba la fama, solo buscaba conservar su alma. Hoy, tal vez estés en medio de una noche oscura del alma. Tal vez nada tenga sentido y el dolor te haya dejado sin palabras. Pero escucha bien, el sufrimiento no es el final. Es un cruce, un umbral. Y del otro lado, si lo cruzas con coraje, te espera una versión más sabia de ti mismo. No estás roto. Estás transformándote, no estás solo. Otros caminaron antes por este valle y no estás perdido. Estás aprendiendo el idioma secreto del alma, el idioma del dolor. Míralo de frente. Pregúntale qué quiere enseñarte. Escúchalo, porque ese maestro silencioso, que tampoco nos gusta recibir, es muchas veces el que más profundamente nos moldea. En la primera parte comprendimos que el dolor no es el enemigo, sino un maestro, que no se trata de huir del sufrimiento, sino de transformarlo. Ahora daremos un paso más profundo, cómo convertir ese sufrimiento en fortaleza interior. Cómo usar el dolor no solo como señal de advertencia, sino como herramienta de crecimiento espiritual y moral. El estoicismo no promete una vida sin sufrimiento. Promete una vida más fuerte, una vida en la que tú decides qué te rompe y qué te construye. El carácter se forja en la adversidad, imagínate como una espada, no una decorativa, sino una de batalla. Para que esa espada se vuelva fuerte,
Necesita ser golpeada, calentada, doblada y templada una y otra vez. Es precisamente el fuego y la presión lo que la hace indestructible. Así es el carácter. Así es el alma humana. Séneca escribió: no hay hombre más infeliz que aquel para quien nunca hubo adversidad, porque no se le ha permitido probarse. Para el estoico, cada dificultad es una oportunidad de mostrar virtud, de ejercitar la paciencia, de entrenar la resiliencia, de crecer en silencio. La adversidad en el mundo estoico no es vista como castigo divino ni como mala suerte. Es vista como terreno fértil para la virtud. Sin dolor no hay templanza. Sin pérdida no hay desapego. Sin rechazo no hay fortaleza. Cada desafío es una lección viva. La diferencia entre dolor y sufrimiento: aquí surge una distinción poderosa. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Esta frase, que parece un cliché moderno, tiene sus raíces en la sabiduría estoica. El dolor físico, la muerte de un ser querido, la enfermedad, son hechos que no siempre podemos evitar, pero el sufrimiento que añadimos con nuestros pensamientos, eso sí es evitable. Epicteto lo explicó con sencillez. Hay cosas que están en nuestro poder y cosas que no lo están. Sufrir por lo que no puedes controlar es una forma de esclavitud. Una trampa de la mente. Perdiste algo que amabas. El dolor es real, pero aferrarte a la idea de que debía durar para siempre es sufrimiento adicional. ¿Alguien te traicionó? El dolor es natural, pero revivir la escena una y otra vez en tu mente es añadir sufrimiento al sufrimiento. La práctica estoica nos invita a ver el dolor con claridad, sin adornos, pero también sin exageraciones, a no ser víctimas de nuestras propias interpretaciones, porque muchas veces no sufrimos por los hechos, sino por las historias que nos contamos sobre esos hechos. Dominar la mente en medio del caos. Uno de los objetivos centrales del estoicismo es la autodisciplina mental, no como represión, sino como liberación. Aprender a gobernar nuestros pensamientos es uno de los mayores desafíos y una de las claves para transformar el dolor en crecimiento. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son oscuros, tu alma lo será. Si están llenos de resentimiento, miedo o desesperanza, tu mundo interior reflejará esa prisión. Pero si cultivas pensamientos virtuosos, claros y centrados en lo que puedes controlar, entonces, incluso en medio del caos, puedes hallar paz. La práctica diaria de la atención, la meditación sobre la muerte, la escritura reflexiva y la contemplación de los principios estoicos no eran ejercicios teóricos, eran entrenamientos para la mente, preparaciones para los días difíciles. El estoico sabía que el dolor no se podía evitar, pero podía estar listo para él, como un soldado que limpia su espada cada mañana, sabiendo que quizás ese día tenga que usarla. El dolor nos purifica. Otra gran enseñanza estoica es que el dolor purifica, nos despoja de lo innecesario, nos deja con lo esencial. En los momentos de gran sufrimiento, dejamos de lado las apariencias, los apegos materiales, las falsas preocupaciones. Solo queda lo verdadero. Es en el dolor donde descubrimos quiénes somos realmente. Muchos relatos de personas que han vivido enfermedades graves, pérdidas devastadoras o fracasos totales coinciden en algo. El dolor los limpió, los vació de minucientos orgullo, les dio humildad, les permitió reenfocar su vida hacia lo importante. El estoico, sin esperar el golpe, ya vive como si todo pudiera perderse. Por eso no se aferra a nada externo. Por eso cultiva la paz en lo interior. Por eso, cuando llega la tragedia, ya estaba preparado.
Virtudes que nacen del dolor. El sufrimiento es una escuela, y en ella se cultivan las virtudes más profundas. Fortaleza, la capacidad de resistir sin quebrarse, de mantenerse firme aún en medio del viento. Templanza, el equilibrio emocional que evita los extremos del placer y del dolor. Prudencia, el discernimiento claro entre lo que debe hacerse y lo que debe evitarse, incluso bajo presión. Justicia, la disposición a actuar bien, incluso cuando hemos sido heridos. Cada virtud se activa en escenarios difíciles. No se desarrollan en tiempos fáciles. Como músculos, crecen con el esfuerzo. El dolor es el gimnasio del alma. Aceptación activa, no resignación, sino poder aceptar el dolor no es lo mismo que resignarse. La resignación es pasiva, es decir, no puedo hacer nada. La aceptación estoica es activa, es decir, esto es lo que hay. ¿Qué puedo hacer con esto para ser mejor? Esa es la diferencia que transforma. Porque mientras otros se hunden en la impotencia, el estoico se pregunta, ¿qué depende de mí aquí? Tal vez no pueda cambiar el hecho, pero sí puedo cambiar mi respuesta, mi actitud, mi carácter. Séneca lo explicó así: el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Si aceptas con sabiduría, el dolor te guía hacia la transformación. Si te resistes con orgullo, te arrastra hacia el resentimiento. Ejemplos. Silenciosos de grandeza, muchos de los hombres y mujeres más admirables de la historia han atravesado grandes sufrimientos. Y no por casualidad. Es en esa forja donde se hacen las almas grandes. Nelson Mandela, 27 años en prisión. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto. Malala, herida por defender su derecho a la educación. Teresa de Calcuta, caminando entre el dolor de los más pobres. Todos ellos, en su forma, vivieron una verdad estoica. El dolor no los destruyó, los elevó. Y no porque fueran especiales, sino porque eligieron su actitud. No controlaron los hechos, pero sí sus almas. El dolor, aunque amargo, puede ser la medicina que el alma necesita. Nos enfrenta a lo que... En las partes anteriores comprendimos que el dolor es un maestro y que forja nuestro carácter. Vimos cómo los estoicos no temían al sufrimiento, sino al mal uso de él. Ahora, en esta última parte, abordaremos el corazón de la enseñanza estoica. La posibilidad de alcanzar serenidad incluso en medio de la tormenta. No negando el dolor, sino abrazándolo con sabiduría. La paz no es ausencia de dolor, sino presencia de virtud. El ideal estoico no es una vida sin problemas. Eso sería una ilusión. El ideal estoico es una mente tan cultivada que, aún en la dificultad, conserva la paz. Esa paz no es insensibilidad, no es frialdad, es claridad, es fuerza interior. Es saber que aunque el mundo exterior tiemble, dentro de ti hay una roca firme. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo, lo expresó así: un hombre noble se ocupa de su propio carácter y no de los sucesos que no puede controlar. La serenidad estoica nace de esa diferencia. Dejar de luchar contra lo incontrolable y concentrarse en lo que sí podemos transformar. Tu actitud, tus pensamientos, tus elecciones. Ahí reside tu libertad. El dolor como recordatorio de la impermanencia. Una de las fuentes más profundas de sufrimiento humano es el apego. A las personas, a los logros, a los cuerpos, a las ideas. Pero todo en este mundo es impermanente. Todo cambia, todo se transforma, todo se va. El dolor nos recuerda eso, nos despierta del sueño de la permanencia, nos obliga a soltar, nos obliga a mirar la vida tal como es. Un río que no se detiene y en el que nada podemos retener para siempre.
Epicteto enseñaba a practicar el desapego activo. Cuando beses a tu hijo, decía, repítete a ti mismo, estoy besando a un ser humano, no algo inmortal. No como acto de frialdad, sino de conciencia, para no ser sorprendido por el cambio, para amar con más intensidad, precisamente porque sabes que nada dura. El dolor de la pérdida es real, pero también puede ser la entrada a una vida más despierta, más agradecida, más libre. El poder de elegir cómo sufrir. No elegimos siempre lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo atravesarlo. Y esa elección marca la diferencia entre la desesperación y la sabiduría. El estoico frente al sufrimiento se hace una pregunta esencial. ¿Cómo puedo atravesar esto con dignidad? La dignidad es una palabra que ha perdido valor en tiempos modernos, pero para los estoicos era un pilar. Dignidad es no degradarse ante el dolor, no usar el sufrimiento como excusa para actuar mal, no culpar al mundo por tu infelicidad. Incluso en las situaciones más extremas, hay espacio para esa elección. Viktor Frankl, prisionero en un campo de concentración nazi, escribió: todo puede serle arrebatado a un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir su actitud ante cualquier tipo de circunstancia. Esa es la esencia del estoicismo. La muerte, última prueba del dolor, mayor prueba del estoico. La muerte no es solo el final del cuerpo, es también el gran espejo del alma. Ante ella se revelan nuestras verdaderas creencias, nuestros miedos, nuestras virtudes. Los estoicos meditaban a diario en la muerte, no por morbo, sino por sabiduría, porque sabían que recordar nuestra mortalidad purifica nuestras decisiones, le da urgencia a la virtud, le quita peso a las vanidades, nos libera de la ilusión de control. Séneca lo dijo sin rodeos: aprender a morir libera al hombre de toda esclavitud. El dolor de saber que todo acabará puede hundirnos o liberarnos. Si lo aceptamos, podemos vivir con más profundidad, con más presencia, con más verdad. Porque nada es más absurdo que vivir como si fuéramos eternos, y luego lamentarnos por lo que no hicimos. El silencio como refugio del alma herida. En medio del sufrimiento, las palabras a veces sobran. El ruido del mundo se vuelve insoportable, y el alma herida busca refugio en el silencio. Los estoicos sabían que el silencio no es vacío, es contención, es espacio sagrado. Es el lugar donde las heridas cicatrizan sin ser interrumpidas. En el silencio, uno puede mirar el dolor cara a cara, escuchar lo que tiene que enseñar, sentir su peso sin juzgarlo, aceptarlo sin dramatismo, agradecerlo incluso por lo que revela. En tiempos donde todo es estímulo, distracción y fuga, el silencio es un acto revolucionario y un bálsamo para el alma cansada. No eres el dolor, eres quien lo observa. Quizás la enseñanza más poderosa del estoicismo sea esta: tú no eres tu dolor, tú eres quien lo atraviesa, quien lo observa, quien lo transforma. El dolor puede visitar tu cuerpo, puede empañar tu mente, pero no puede tocar tu esencia, si tú no lo permites. Esa separación interior, ese espacio entre el hecho y tu respuesta, es la verdadera libertad. Es lo que convierte al ser humano en algo más que reacción. Lo convierte en creador de sentido. El estoico se entrena para ser ese observador, no frío, no insensible, sino lúcido, sereno, presente. El dolor como puente hacia la compasión.
Quien ha sufrido profundamente, si ha aprendido bien, se vuelve más compasivo, más humano, más tierno. No en apariencia, sino en esencia. El dolor puede endurecer, o puede ablandar, puede cerrar, o puede abrir, puede aislar, o puede unir. El estoico no se vuelve distante ante el sufrimiento ajeno. Al contrario, al comprender el suyo propio, puede acompañar mejor al otro, sin juicios, sin prisas, sin lástima, con respeto y presencia, porque sabe que cada alma está librando su batalla, y que todos, en algún momento, necesitamos un faro en la tormenta. El dolor no es el final, es el comienzo de una nueva visión, de una transformación, de una libertad más profunda. No lo evites, no lo niegues, no lo adores, solo escúchalo. Agradece lo que vino a enseñarte, aprende lo que te trajo y sigue caminando, con la frente en alto, con el alma en paz, con la certeza de que cada herida, si se vive con sabiduría, se convierte en cicatriz luminosa. Y cuando llegue el próximo dolor, porque llegará, no temas. Estás más fuerte, más claro, más tú. ¿Te ha ayudado este contenido a ver el dolor de otra manera? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede ser luz para otros. Y si te ha inspirado este mensaje, suscríbete a Estoico Hoy. Aquí transformamos el dolor en sabiduría, la pérdida en claridad, el sufrimiento en libertad.